Algunos crímenes parecen sencillos, casi rutinarios, pero tras ellos se ocultan entramados tan complejos que incluso los investigadores más experimentados terminan perdidos entre hipótesis y callejones sin salida. El caso que hoy abrimos en Códice Negro es uno de esos. Un asesinato único, sin precedentes, que desató una investigación llena de sombras, engaños y secretos. Lo llamaron el eco del silencio. La noche del 14 de febrero de 2003, la ciudad de Valencia vivía una jornada tranquila. Sin embargo, en el distrito de Ruzafa, una vecina llamó a la policía para denunciar un fuerte olor que provenía del apartamento 3B. Los agentes acudieron, y al entrar encontraron a Elena Rivas, de 34 años, periodista de investigación, muerta en su salón. Estaba recostada en un sillón, con un libro abierto en el regazo, como si la muerte la hubiera sorprendido en mitad de la lectura. Lo extraño era la escena. No había señales de violencia, ni de robo. Las cerraduras no habían sido forzadas y todo estaba en orden. Sin embargo, en la mesa había una copa de vino medio llena y un sobre abierto con una nota escrita a máquina. La verdad también mata. La policía barajó de inmediato varias teorías. Un suicidio parecía poco probable, no había restos de medicamentos, veneno ni lesiones. Además, la posición del cuerpo no encajaba. El forense determinó que la causa de la muerte fue un fallo respiratorio súbito provocado por una sustancia desconocida. Algo había paralizado sus pulmones en cuestión de minutos. Elena llevaba semanas trabajando en un reportaje sobre corrupción política y vínculos con empresas constructoras. Sus colegas afirmaron que había recibido amenazas, aunque ella nunca las denunció. Para la policía, aquello abría la posibilidad de un homicidio cuidadosamente planificado. Los inspectores a cargo, Sergio Ballester y Marta Solís, comenzaron a reconstruir las últimas horas de la víctima. Descubrieron que la noche anterior Elena se había reunido con una fuente anónima en un café céntrico. Las cámaras de seguridad captaron su llegada, pero no a la persona con la que se encontró. Esa laguna fue el primer gran obstáculo. El ordenador de Elena estaba encriptado. Los peritos informáticos tardaron días en acceder, y cuando lo lograron hallaron múltiples borradores de artículos y una carpeta titulada ECO. Dentro había documentos financieros, grabaciones de llamadas y fotografías que apuntaban a una red de sobornos en obras públicas. Sin embargo, no había pruebas directas contra alguien en concreto. Parecía que alguien había eliminado los archivos más comprometedores justo antes de su muerte. El sobre encontrado en la escena se convirtió en la pieza central del caso. La nota estaba escrita con una vieja máquina de escribir, lo que complicaba rastrear su origen. Tras semanas de análisis, un experto en documentoscopia concluyó que la tipografía coincidía con una máquina de escribir incautada años antes a un coleccionista local, un hombre llamado Ramón Cebrián, ya fallecido. Eso significaba que alguien había tenido acceso a esa máquina después de su muerte. ¿Pero quién? La tinta, además, contenía una fórmula de fabricación ya en desuso desde los años 80, lo que reducía el margen de sospechosos, pero aún así no señalaba a nadie en concreto. El mensaje, la verdad también mata, parecía tanto una amenaza como una advertencia. Durante la investigación surgieron tres nombres clave. Uno, Julián Ortega, empresario vinculado a contratos públicos. Había sido objeto de los artículos de Elena en el pasado y había perdido mucho dinero tras sus publicaciones. Tenía motivos, pero ninguna prueba lo situaba cerca del apartamento. 2. Isabel Duarte, colega de la víctima en el periódico. Algunos testigos afirmaban que existía una fuerte rivalidad profesional entre ambas. Isabel negó cualquier resentimiento, pero en su casa se halló una libreta con anotaciones similares a los documentos encontrados en la carpeta ECO. ¿Había copiado a escondidas la investigación de Elena? 3. El contacto anónimo, cuya identidad nunca se reveló. La última persona que vio a Elena con vida seguía siendo un misterio. Sin él o ella, el rompecabezas estaba incompleto. El informe toxicológico reveló finalmente que Elena había inhalado una dosis mínima de ricina, un veneno extremadamente potente extraído de las semillas de ricino. Bastaba una cantidad microscópica para provocar la insuficiencia respiratoria que acabó con su vida. Lo más extraño era cómo había llegado hasta ella. No había jeringuillas, ni agujas, ni polvo en la habitación. La hipótesis más plausible era que la ricina había sido disuelta en el vino de la copa. Pero la copa no tenía huellas más que las de la víctima, y la botella estaba intacta y limpia,
sin rastro del tóxico. Era como si la sustancia hubiera aparecido allí de la nada. Casi 2 meses después del crimen, un avance llegó gracias a una declaración inesperada. Un vecino del edificio, un anciano con problemas de memoria, contó haber visto a un hombre salir del apartamento la tarde anterior al hallazgo. No recordaba bien sus facciones, pero dijo que llevaba un maletín metálico y que cerró la puerta con calma, como si tuviera llave. Ese detalle reavivó la investigación. Nadie salvo Elena tenía copia de las llaves. ¿Quién había accedido entonces? Los cerrajeros confirmaron que la cerradura no había sido manipulada. La conclusión era perturbadora. Alguien cercano debía tener acceso directo. Meses pasaron y el caso se fue enfriando. Julián Ortega tenía coartada verificada. Isabel Duarte fue absuelta de sospechas tras comprobarse que la libreta era solo un cuaderno de trabajo compartido en la redacción. El contacto anónimo nunca apareció. La investigación quedó atrapada en un bucle. Un crimen perfecto, sin pruebas físicas, sin móvil directo y con demasiadas incógnitas. El expediente fue archivado en 2004 bajo la etiqueta de homicidio sin resolver. En 2013, una nueva ola de avances en tecnología forense permitió reabrir casos antiguos. El eco del silencio volvió a salir a la luz cuando el Laboratorio de Criminología aplicó técnicas modernas de ADN de contacto a los objetos incautados en 2003. El hallazgo fue revelador. En el borde interior del sobre con la nota escrita a máquina, invisible a simple vista, se encontraron restos de piel microscópica. Con las técnicas de la época fue imposible analizarlos, pero 10 años después sí. Y el resultado arrojó un nombre inesperado: Tomás Villalba, ex técnico de mantenimiento del periódico donde trabajaba Elena. Villalba había pasado desapercibido durante la primera investigación. Nadie lo señaló, nadie lo consideró sospechoso. Su trabajo consistía en reparar ordenadores, impresoras y equipos de oficina. Pero ahora, la prueba biológica lo colocaba directamente manipulando la carta hallada en la escena del crimen. La policía reabrió el expediente y localizó a Villalba, que llevaba años viviendo en otra ciudad bajo un perfil bajo. Tras meses de vigilancia, finalmente fue detenido. En los interrogatorios, al principio negó todo, pero las pruebas de ADN eran irrefutables. La investigación descubrió que Villalba mantenía una relación secreta con Isabel Duarte, la colega de Elena. Los fiscales plantearon que Elena había descubierto irregularidades en las filtraciones de información dentro del periódico. Isabel, temiendo perder su carrera, recurrió a Villalba, quien tenía conocimientos técnicos y acceso al material. Él fue quien manipuló los archivos en el ordenador de Elena, borró pruebas y preparó la carta. Pero la decisión de envenenarla fue suya, un acto desesperado para proteger a Isabel, y según confesó entre lágrimas, silenciar lo que nunca debía contarse. En 2015, tras un mediático juicio, Tomás Villalba fue declarado culpable del asesinato de Elena Rivas. Isabel Duarte fue absuelta de conspiración por falta de pruebas directas, aunque su reputación quedó destruida. El tribunal condenó a Villalba a 28 años de prisión. El eco del silencio, al fin, tuvo voz. El expediente que durante una década estuvo archivado encontró su resolución gracias a la ciencia y a la persistencia de quienes nunca dejaron de creer que la verdad podía salir a la luz. 10 años de incertidumbre se cerraron con una sola coincidencia de ADN. Un fragmento de piel en un sobre bastó para resolver lo que parecía un crimen perfecto. Elena Rivas había muerto por intentar contar la verdad, pero la verdad terminó ganando. En Códice Negro, este caso nos recuerda que el tiempo puede enterrar pruebas, pero también puede revelar lo que parecía imposible. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Eco del Silencio. Recuerda que esta es una historia totalmente inventada y creada solo con fines de entretenimiento. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos casos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más historias.